Extra 1. Anse frunció el ceño a Lupin. No estaba feliz y sus ojos estaban rojos. Al final, no habló con Lupin. Extendió la mano y agarró la muñeca de Lupin, tratando de quitársela. Sin embargo, la fuerza de este hombre era mucho mayor que la suya. No podía moverse en absoluto y después de varios intentos, simplemente convirtió sus dedos en el micelio que envolvió el brazo de Lupin y lo arrastró lejos. Aún así, el micelio blando era menos poderoso que su forma humana e incluso se rompió con un poco de fuerza. No lo arrastres. Lupin habló en su oído, en voz baja. Anse lo ignoró. Lupin sonrió suavemente, sus dedos tocaron el micelio, lo separó y una vez más puso sus dedos sobre la piel del vientre de Anse. Preguntó, ¿hay algo más? No más. El tono de Anse era malo. Este hombre le quitó su espora una vez. ¿Cómo podía permitir que la desenterraran por segunda vez, sin mencionar que en realidad no tenía nuevas esporas? Curiosamente, la espora original se perdió y no existía ninguna nueva espora en su cuerpo, pero la sensación de pérdida también lo abandonó. No había ninguna cavidad en su cuerpo que nunca pudiera llenarse y su espíritu ya no se preocupaba por la espora cuya ubicación era desconocida, como cuando Anse nació hace mucho tiempo. En el momento en que se despertó, no pudo estar más completo. Anse miró su micelio blanco, suave y flexible. Dudó un poco y extendió la otra mano para tocar su vientre. Esta mano también fue sostenida por Lupin. Subconscientemente recordaba los días en que estaba en el instituto y se encerraba en una habitación desocupada, volviendo con cuidado parte de sus extremidades hacia el micelio. Una masa enmarañada se reveló después de que sus huesos humanos y su piel habían desaparecido. Era un objeto gris negruzco. El micelio original se había encogido y licuado. Al poco tiempo, todo su cuerpo se convertiría en un charco de líquido negro y se secaría en el suelo o en un rincón. Así moría un hongo. En ese momento, se había convertido de nuevo en humano y miraba el interminable cielo nocturno fuera de la ventana, mirando la noche de su vida y sintiendo el enorme miedo que cada criatura sentía cuando enfrentaba la muerte que los cubriría sin discriminación. Podía sentir el frío profundamente en su médula ósea. Tembló, cerró los ojos y esperó a que todo se disipara antes de salir y convivir con la gente del instituto como un humano normal. Lupin no sabía sobre estas cosas. Esta cognición hizo que a Anse le dolieran los ojos. Pensó en el miedo y la desesperación en ese momento y miró a Lupin, su corazón más afligido que antes. Lupin entendió claramente su mirada. ¿De verdad estás llorando? El coronel tocó el rabillo del ojo de Anse. ¿Qué pasa? Anse negó con la cabeza. En cualquier caso, no te lo daré. Después de decir eso, luchó por dejar la restricción de Lupin, pero fue refrenado de otra manera. Las dos personas cayeron al césped y él estaba debajo de Lupin. Era mediados de febrero y la hierba suave significaba que no estaba herido. La primavera había llegado extraordinariamente temprano al abismo este año. Anse miró de reojo y vio que un hongo blanco y rollizo acababa de desplegar la cubierta del paraguas. No estaba completamente desplegado, pero presumiblemente, no pasaría mucho tiempo antes de que miles de esporas salieran de debajo de la cubierta del paraguas, difundiéndose hacia afuera como una niebla. Otros hongos tenían muchas esporas mientras que él solo tenía una y no estaba aquí. Se mordió el labio. En ese momento, escuchó a Lupin consolarlo, no tengas miedo. No habló y Lupin continuó, no quiero una espora. ¿Qué hay de mi espora? ¿Quieres saber? Quiero saber. Lupin recogió una hebra de su micelio. Preguntó, otros hongos tienen muchas esporas. ¿Por qué solo tienes una? No lo sé. ¿Cuándo supiste que eras un hongo? Anse pensó detenidamente. Desde hace mucho tiempo. Hubo una oportunidad. Estaba lloviendo. ¿Qué más? Me rompí, pero no quería morir todavía. ¿Dolió? Anse negó con la cabeza. Lupin preguntó, ¿hay algo más? Anse solo podía pensar en una cosa. Estaba lloviendo. Lupin pareció pensarlo antes de preguntarse, ¿puedes mezclarte con muchas criaturas y puedes saber cuánto te has integrado? ¿Es activo o pasivo? Anse negó con la cabeza. Entró en contacto con seres vivos, ya sea de forma activa o pasiva, pero no sabía si había adquirido los genes. La única vez fue cuando absorbió por completo toda la sangre y el tejido de Anse, ganando la capacidad de convertirse en humano. Escuchó a Lupin preguntar, ¿has visto una serpiente? Anse asintió. Ciertamente había visto una serpiente. Una serpiente mudará su piel y la piel original se convertirá en chatarra mientras se arrastra fuera de la piel original. Muchas criaturas hacen esto. Por un tiempo, Anse no supo lo que Lupin quería expresar y solo escuchó. Sin embargo, Mr. Pali dice que esto sigue siendo diferente a tu forma de vida. Hay un rasgo en algunos eucariotas unicelulares. Lupin explicó a la ligera, cuando el medio ambiente es malo, dejará de crecer.
La parte del cuerpo del hombre formará un quiste que cae en un sueño profundo y revive en el ambiente adecuado. Anse frunció el ceño. Parecía entender lo que decía Lu Feng, pero todavía no podía expresarlo con precisión. Eres un hongo. Puede que no sea la misma especie, pero todos ustedes son organismos de estructura simple. Anse sintió que las palabras de Lu Feng no eran buenas y empujó al hombre. Lu Feng no se movió y solo miró a Anse con una sonrisa en los ojos. ¿No te has acordado? Anse miró fijamente su micelio. ¿Quieres decir que mi espora creció en mí? Curiosamente, no se sorprendió cuando dijo esta frase. Era como si estuviera diciendo algo ordinario. Estaba aturdido mientras pensaba en todo el asunto. Pali dijo que cuando te deshiciste de la forma básica del hongo, también adquiriste nuevas propiedades o te fusionaste con las propiedades de otras criaturas estructuradas simples, obteniendo una nueva forma de vida. La espora era una existencia parecida a un quiste. Fue la vida que se salvó después de la descomposición de tu caparazón. Por eso crees que es más importante que tu propia vida, porque de hecho es tu vida. Podrías haber obtenido la vida eterna de esta manera. Los ojos de Anse se abrieron un poco. Lu Feng continuó, además, la primera vez que vi a Pali, tenía dolor. En ese momento, la espora llegó a Pali. Creo que lo conocías. Anse asintió. Tenía una vaga impresión del triste Pali, así como muchos recuerdos de estar cerca de Lu Feng. Era solo que no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Sintió que todo su cuerpo temblaba. Lo siento, le dijo a Lu Feng bruscamente. Si este era realmente el caso, estaba equivocado. Había pensado en el hombre en la peor dirección. Lu Feng no había violado su deseo en ese momento y crió la espora. Está bien. Lu Feng se inclinó cerca de él y parecía haber algunas olas indescriptibles en los ojos verdes que siempre habían sido indiferentes. Su voz era baja cuando declaró. ¿Estás vivo? Sí, estaba vivo. Él estaba vivo. Los rayos dorados de luz reflejados en la hierba verde y el polvo reluciente en la brisa flotaban suavemente como un sueño. Anse sujetó suavemente la manga de Lu Feng. Luego recordó otra cosa, algo que había odiado durante mucho tiempo. Hacía mucho tiempo, había abierto la puerta del laboratorio y vio la espora. Pensó que la espora le pertenecía y flotaría en su dirección, pero fue hacia donde estaba Lu Feng. Le dijo a Lu Feng sobre esto. Lu Feng respondió en voz baja, fuiste tú quien estaba pensando en mí. Los párpados de Anse se bajaron ligeramente. No lo sabía, respondió. En ese tiempo. No se podría considerar que él y Lu Feng tengan una buena relación. Pensando en esto, tuvo un pensamiento. ¿Podría considerarse buena la relación actual entre él y Lu Feng? Sus dedos que sujetaban la manga de Lu Feng se apretaron gradualmente, pero los pensamientos parecidos al humo se disiparon en el momento en que miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Lu Feng. Fue el 14 de febrero, hace 4 años, cuando él y Lu Feng se encontraron en el desierto del abismo. Más tarde, se llevaron brevemente. Luego durmió durante 3 años y Lu Feng pasó 3 años con la espora. No se encontraban desde hacía mucho tiempo y no tenían mucha experiencia en llevarse bien. Realmente no fue nada comparado con la relación entre otras personas. Sin embargo, para ambos, heterogéneo y juez, no había nadie más como el otro. En medio del viento, se mantuvo en silencio junto con Lu Feng. Pasó mucho tiempo antes de que escuchara a Lu Feng susurrar, gracias. ¿Por qué me estás agradeciendo? Muchas cosas. La voz de Lu Feng era suave, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Anse. Extendió la mano y colocó suavemente una mano sobre el rostro de Anse, con la voz ronca. Gracias por esperarme toda la noche en el día del juicio. Anse sonrió, obviamente muy feliz pero también un poco amargo. Su voz era un poco ronca cuando dijo, entonces también te agradezco por dejarme ir. Los pálidos labios del coronel se curvaron mientras inclinaba la cabeza y besaba el rabillo del ojo de Anse. Sus frías pupilas verdes reflejaron la apariencia de Anse, quien de repente sintió que este color era suave. Mientras Lu Feng lo miraba, Anse fue presionado contra la hierba. Al principio, sintió que los ojos de esta persona eran muy gentiles, pero luego un instinto peligroso surgió, como si un depredador lo estuviera mirando desde el bosque y se apresuraría al momento siguiente. Esta intuición alcanzó su punto máximo cuando Lu Feng se inclinó y presionó por completo el peso de todo su cuerpo sobre Anse, con la cabeza enterrada en su cuello. Estaban tan cerca, sin huecos. La respiración y los latidos del corazón de Lu Feng llenaron sus oídos. Anse extendió la mano para sostener el hombro de Lu Feng y analizó la situación actual con su conocimiento limitado. Luego susurró, ¿quieres dormir conmigo? Escuchó a Lu Feng reír suavemente en un tono ligeramente bajo y ronco. Entonces Lu Feng preguntó, ¿quién te enseñó eso? Jeff Shaw. Scott Shaw. Lu Feng declaró con precisión el nombre de jefe Shaw. ¿Qué más dijo él? Es casi lo mismo. En resumen,
El lenguaje de Jefe Shaw giraba en torno a estas palabras. Lu Feng respondió, si lo hago, ¿qué piensas? Anse lo pensó mucho. Eso, murmuró, Jeff Shaw es realmente asombroso. Había pensado que las palabras del Jefe Shaw no eran razonables, pero ahora incluso el juez lo estaba diciendo. Le dijo a Lu Feng exactamente lo que pensaba. Lu Feng enterró su cabeza en el cuello de Anse y se rió, sonando muy feliz. Después de reír, el hombre se dio la vuelta y se acostó junto a él en el césped. Anse se volvió para mirar y vio que este hombre estaba realmente relajado. Nunca pensó que el juez que siempre vivió en la oscuridad tendría este aspecto. Lu Feng preguntó, ¿quién más quería dormir contigo? Orsen, cuando llegué a la base en su coche. Anse recordó. También estaban Josie y algunos mercenarios en el tercer piso. ¿Qué pasa contigo? No me gustan mucho. Anse recordó los ojos de aquellos que tenían esos pensamientos. Al ver que Lu Feng lo miraba, el arco frío de la frente se estiró y la expresión clara, como el viento de la montaña que sopla a través del desierto en este momento. Anse estaba un poco fascinado. Si llegara el tiempo nuevamente, si Lu Feng no fuera un juez, si hubiera sido un joven oficial ambicioso y poderoso, tal vez siempre se vería así. Lu Feng dijo, no soy como ellos. Anse lo miró con ojos perplejos. Vio al coronel sonreír de una manera muy atractiva, como un arroyo helado que acaba de derretirse en esta temporada. Vamos. Se levantó de la hierba y alcanzó a Anse a la luz del sol. Te llevaré a Anse. Anse también se acercó y fue detenido. ¿Qué es diferente?, preguntó. En todas partes es diferente. Anse lo miró con recelo. ¿De verdad? El coronel no respondió esta vez. Extra 2 La primera rosa, 2103 No tenemos otro camino. Todo en el mundo está devorando a la humanidad y nuestro número disminuye día a día. Niña. Madame Lu tomó la insignia de oro rosa de su pecho, la colocó en su palma y lentamente cerró sus dedos. Podía sentir las líneas onduladas y suaves de los pétalos de rosa, como si tocara una rosa real. Todos tienen que tomar las armas que tienen disponibles para luchar contra esta era. Su voz era tan suave como una ola de agua. Sin embargo, no obtendrás nada, madre. Ningún individuo se beneficiará de ello. Es la humanidad en su conjunto la que se beneficiará. Una vez que la humanidad se deshaga gradualmente de la mala situación, nosotros, como individuos, mejoraremos, incluso si es cientos de años después. La verdad es que cuando salve a todos, usted mismo se salvará. Aún así, no podemos descartar una situación en la que nuestra salvación sea mucho más tarde que la salvación de todos los demás. Ella declaró. Ahí es cuando tomaremos las armas para protegernos. ¿Habrá ese día, madre? Habrá ese día. Su voz era sorprendentemente determinada. A menos que todos seamos salvados, estamos condenados. Hija, debes recordar algo. En cualquier caso, los humanos están hechos para amarse unos a otros. Niños, ¿los amas? Los amo. Le dio la placa a su pequeña hija. La segunda rosa, 2105. Hubo un fuerte estallido. El objeto pesado cayó al suelo y dio vueltas. Su boca la golpeó en la nuca y cayó pesadamente al suelo. Se oyó el ruido de la puerta del dormitorio al cerrarse. Luego hubo un clic cuando la puerta fue cerrada. Debería haberse desmayado, pero en el último segundo. Antes de desmayarse, un objeto dorado brillante se deslizó del bolsillo de su chaqueta. El cadáver le devolvió su última conciencia. Sus oídos zumbaban como si hubiera el rugido de un avión. Hubo un dolor agudo como si su cabeza se estuviera partiendo y un entumecimiento como si hubiera perdido todas sus extremidades. En medio de esto, extendió la mano para agarrar la insignia de la rosa dorada y jadeó para respirar. No se permitiría desmayarse. Tenía un temperamento amable, pero su fuerza de voluntad era más fuerte que la de la gente común. Esto también fue reconocido por su madre. Su madre era una mujer tan destacada y excelente. La tía Lenshon había dicho que su madre mostró un talento de liderazgo extraordinario cuando era una niña e incluso fue una de las iniciadoras de la ley de fertilidad en la Declaración de Rose que salvó a los humanos. Hasta ahora, cuando la opresión de la mujer se agravaba cada vez más allá del techo pactado original, su madre y sus compañeras habían tomado las armas para salvaguardar su libertad y dignidad. Parecía mucho tiempo. Media hora, 1 hora o 2 horas. A través de la puerta del dormitorio, escuchó un fuerte golpe en la entrada. Se escuchó el sonido de zapatos de tacón alto caminando por el suelo. Esta era su madre, Madame Lu. Todos sabían que Madame Lu había sido elegante toda su vida. Ella siempre usaba un vestido carmesí y zapatos negros de tacón alto de una manera hermosa. Ella nunca cambió con la edad. Se abrió la puerta y entraron los invitados. Sus pasos eran pesados y se oía el sonido de botas militares chocando contra el suelo. Sentía peligro, pero estas cosas sucedían con frecuencia en estos días.
Lo siguiente que siguió fue el sonido de las palabras que parecían haber bajado deliberadamente. Oyó vagamente algunas palabras como cambiar, detener y concentración. En los últimos 3 meses, su madre había estado hablando frecuentemente con algunas personas. Aunque su madre la evitaba deliberadamente, las palabras que escuchó sin darse cuenta fueron las mismas. Probablemente sabía lo que había sucedido. Durante medio año, las Rosas habían estado luchando contra la opresión sin fin y la base había intentado llegar a un acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo. Su madre alzó la voz. Me temo que tienes que venir con nosotros. Ya he hecho muchos viajes con usted. Esta vez es diferente, señora. ¿Hay alguien más? Solo está usted, señora. El mariscal quiere negociar con usted en persona. También puede optar por traer a otras personas. Quiero pedirle a la teniente general Lin Xuan que me acompañara con sus guardias. Por supuesto, señora. Dijo el oficial después de un momento de silencio. El oficial pareció marcar un número mientras su madre se dirigía al archivador cerca de la puerta del dormitorio. El oficial colgó la comunicación. Después de un momento, Madame Lu dijo, prepararé algunos materiales. Una vez que llegue el teniente general Liu San, me iré. Se escuchó el sonido del archivador abriéndose y todos en la sala de estar se quedaron en silencio. Fue tan largo que casi perdió el conocimiento. Sin embargo, todavía se preguntaba por qué su madre la había dejado inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella pensó en eso mientras perdía el conocimiento. Hasta que sonó un disparo. Ella temblaba por todas partes y sus manos estaban sudorosas. Su insignia dorada se deslizó de su mano y golpeó el suelo con un sonido claro al momento siguiente. Su fe que se desmoronaba era la misma que esta insignia. En este tiempo difícil de medir, se esforzó por volver a agarrar la insignia en la mano y se llevó el puño al pecho. Durante mucho tiempo, la sangre fluyó lentamente por el hueco de la puerta como los tentáculos de un pulpo. Ella apartó la mirada de allí hacia la habitación cálidamente decorada. No sabía si era tristeza, odio, lástima o nada en sus ojos. Al momento siguiente, perdió completamente el conocimiento. La tercera rosa, 2105, la llevaron a un lugar donde se quedó con niñas de la misma edad en unas pocas habitaciones pequeñas. Le entregaban comida y agua todos los días. Sabía que en el exterior pasaban muchas cosas durante al menos 3 meses, porque esa vida duraba 3 meses. Había estado pensando en por qué su madre la dejó inconsciente si su madre no sabía el peligro que iba a suceder. Si su madre conocía el peligro, ¿por qué no tomar precauciones antes? Si matar a Madame Lu con el arma podía resolver el problema, ¿por qué el caos duró 3 meses? Si se predijo que el caos duraría 3 meses, ¿por qué elegir matarla? A veces, sospechaba que su otro se suicidó deliberadamente. Además, su madre la dejó inconsciente para mantenerla con vida. Su madre dijo que, además de las mujeres estrechamente relacionadas con la declaración, los demás miembros de la base se mostraron indiferentes a la oposición. Por supuesto, había una manera de hacer que les importara. Era para que vieran que lo que los oprimía era tan grande que algún día aplastaría a todos. O tal vez nunca sabría la verdad. No importa que, su madre Madame Lu y las compañeras de Madame Lu habían fallado. Fue porque ella y sus compañeros fueron llevados a un gran edificio hexagonal blanco que ella había visto todos los días cuando abrió las cortinas. Era llamado el Jardín del Edén. En el pasillo, una anciana extraña la tomó de la mano. «Niña», preguntó la señora. «¿Amas a la humanidad?» En cualquier caso, habló en voz baja, mirando a los ojos de la dama. Los seres humanos están hechos para amarse unos a otros. Entró. Sabía que años más tarde sería conocida como Madame Lu. Era como si su madre todavía estuviera viva. La cuarta rosa, ahora. Había un monstruo verde oscuro. Anse se agachó para mirarlo. Estaba muriendo. Había 3 agujeros ensangrentados del tamaño de un cuenco en su abdomen y un líquido espeso y negro salía. La piel compuesta de escamas finas y las espinas que sobresalen y los proxenetas de su cuerpo se ondulaban débilmente. 4 de los 5 ojos eran ojos compuestos, cubiertos con un siniestro esmalte blanco. El quinto estaba bien cerrado. Los ojos compuestos en la parte de atrás estaban apagados. Era difícil ver a un monstruo gravemente herido y moribundo en el abismo. Esto significaba que apenas había ganado una pelea y el aliento sangriento aún no había sido descubierto por otros cazadores. No era muy grande y era tan largo como un bebé humano recién nacido. Por supuesto, esto no significaba que siempre fuera tanto tiempo cuando estaba vivo. Era porque los monstruos polimórficos en el abismo podían transformarse libremente entre formas. Pali dijo que, bajo el sistema teórico anterior, era increíble. Era porque algunos materiales desaparecieron del aire de estaño mientras que algunos materiales aparecieron de la nada. Sin embargo, si se explicó usando las fluctuaciones y frecuencias, entonces este cambio de forma era solo un cambio de frecuencia. Era fácil de hacer. Ahora bien,
Podría estar en este estado al morir porque quería morir de esta forma. Esta podría ser su forma original o su forma favorita. Anse tocó la cabeza ligeramente con micelio, pero no hubo reacción. Está muriendo. Frunció el ceño mientras miraba al monstruo. Lu Feng dijo solo una cosa a su lado. Está lloviendo. Anse levantó la cabeza. El cielo estaba cubierto de nubes y hubo un golpeteo mientras la lluvia caía entre los árboles, las ramas y las hojas salpicaban el suelo. Al segundo siguiente, otra gota cayó sobre la herida del monstruo. Se estremeció durante un rato, pareciendo sentir dolor. La lluvia de verano llegó rápidamente. Solo unos segundos después, densas gotas de lluvia golpean las hojas como tambores. Lu Feng cubrió los hombros y la cabeza de Anse con su abrigo de uniforme. Anse declaró, cuando vine aquí, parecía haber una cueva cerca. Agarró la mano de Lu Feng y se puso de pie, dudando durante unos segundos. Finalmente, recogió al pequeño monstruo que estaba temblando de dolor y se dirigió a la colina cercana. La forma no es del todo correcta, dijo Lu Feng. Anse no lo sintió. Había muchos accidentes geográficos de este tipo en el abismo. La entrada de la cueva estaba allí, una abertura profunda entre las vides enredadas. El monstruo en sus brazos todavía estaba temblando. Hace mucho tiempo, arrastró a Anse gravemente herido de regreso a la cueva de una manera similar. Sabía que el agujero frente a él definitivamente no era el del pasado, pero extrañamente sintió que el tiempo y el destino se superponían y estaba caminando por ese camino de nuevo. Sin embargo, una vez que se paró en la entrada de la llamada cueva, finalmente creyó en el juicio de Lu Feng. Este agujero no era una abertura irregular común. Estaba vagamente arqueado. Este era un edificio abandonado comprimido en la forma actual por el terreno elevado. De hecho, había algunas ruinas de ciudades humanas en el abismo. Había varios edificios con diferentes funciones en las ruinas. En los últimos 100 años, las criaturas del abismo habían crecido y se habían extendido en ellos. Entraron y solo había oscuridad con la ocasional fluorescencia de las plantas. Anse bajó al monstruo y colocó la linterna en la posición correcta. La linterna iluminó un espacio limitado. Era un vestíbulo amplio con muebles deteriorados. Parecía ser una iglesia con paredes moteadas y rastros de monstruos viviendo allí. Sin embargo, parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo. Se escuchó el sonido de un caparazón moviéndose contra la piedra mientras el monstruo herido y moribundo se movía 5 centímetros hacia ellos. Anse extendió la mano y tocó la pelusa de sus pies. La cabeza del monstruo se volvió. No había pupilas de mamífero en los ojos compuestos del insecto. Era difícil reconocer el enfoque de su visión, pero Anse sabía que lo estaba mirando. ¿Por qué lo estaba mirando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tipo de sentimientos tendría el monstruo de 5 ojos cuando se estaba muriendo? Anse no sabía que el micelio blanco subía por el cuerpo del monstruo y cubría suavemente su herida más profunda. Los pies se movieron como si se acercara a Anse, pero al momento siguiente, su cuerpo no se movió. Iba a morir. Anse lo miró, pero no recuperó su micelio. Parecía dar una mirada que proviniendo de otro lado. Giró la cabeza y encontró a Lu Feng apoyado contra un pilar en ruinas en el salón de la iglesia, con los brazos cruzados y los ojos dirigidos hacia aquí, observando cada movimiento de Anse. Lu Feng preguntó, ¿haces esto a menudo? Algunas veces. Anse respondió mientras se cruzaba de brazos. Sabía lo que estaba preguntando Lu Feng. Si se encontraba con una criatura herida en el abismo, la arrastraría hacia atrás. De vez en cuando, una criatura gravemente herida sobrevivía porque la metía en una cueva segura. La mayoría de las veces, estaban gravemente heridos y morirían. Lo mismo ocurrió con Anse. Lu Feng todavía lo estaba mirando. ¿Tenías alguna conciencia para entonces? Anse lo recordó y negó con la cabeza. En ese momento, él era solo un hongo. Ni siquiera sabía cómo describir la condición de vida de un hongo en el lenguaje humano. Frunció los labios y continuó, si mi micelio se rompe, me dolerá. Tengo miedo de morir. Así que cuando los veo morir, trato de ayudar. Después de mucho tiempo, vio a Lu Feng sonriendo. Es lo que haces. El abrigo estaba mojado debido a la lluvia y este lugar estaba particularmente oscuro y húmedo. Afortunadamente, había algunos bloques de carbón en la mochila. Instalaron un soporte, hicieron fuego y apagaron la linterna. ¿Tienes frío? Lu Feng le preguntó a Anse. Anse negó con la cabeza, pero se reclinó contra Lu Feng, quien alcanzó su hombro. Ya no hablaron. Anse simplemente se apoyó en el hombro de Lu Feng y observó las llamas danzantes. ¿Puedo encontrar a Anse?, preguntó después de mucho tiempo. Él y Lu Feng habían acordado quedarse en el abismo durante un mes y luego en la base durante un mes. Lu Feng no odiaba el abismo. Anse incluso pensó que el coronel prefería el abismo más que la base. El coronel sabía mucho sobre el abismo y podía recolectar muchas muestras para el instituto durante un mes.
Sin embargo, no importa cuán familiarizado estuviera Lu Feng con este lugar, el abismo todavía era muy grande. Lu Feng declaró, mientras la cueva siga allí. Anse recordó todo en el abismo. La cueva podría estar cubierta de hongos, podría estar inundada de agua, podría haberse derrumbado debido a la lucha contra monstruos. Hay momentos en que una cueva cobra vida. Se despierta y se va. Declaró, aún así, tengo que encontrarlo. Eso es lo que le prometí a Anse. Aunque él no lo sepa. Es lo que me he prometido a mí mismo. Anse estaba hablando consigo mismo mientras Lu Feng solo acariciaba su mano. Al final, le dijo a Anse, no se enojará porque llegues tarde. Anse asintió. Anse era un hombre muy agradable. Dejó a un lado sus pensamientos y continuó. Mirando las llamas. Lentamente, habló sobre las cosas en el abismo y Lu Feng solo escuchó. No se sabía cuánto tiempo tomó, pero Anse pensó de repente que todo sobre su vida como hongo le había sido contado a Lu Feng. Lu Feng sabía sobre la temporada de lluvias, la hierba, Anse y Josie, todas las personas que conocía y todas las cosas que había encontrado. Por el contrario, no entendía el pasado de Lu Feng. ¿Tú? Preguntó. ¿Alguna vez prometiste algo que no pudiste hacer? Anse ya había pensado en una respuesta. Pensó que Lu Feng no haría promesas fácilmente ni tendría fantasías poco realistas. Sin embargo, para su sorpresa, después de un breve silencio, Lu Feng respondió, sí. Se oyó un crujido cuando la leña disminuyó gradualmente, las llamas ardientes se convirtieron en una luz roja entre el carbón oscuro. El entorno se oscureció y se levantó el polvo. La escalera del piso 22 del Edén también era un lugar oscuro y polvoriento. Ese día, Lu Feng escuchó una suave voz femenina en trance. El día en que todos seamos libres. No tendré que encontrarme con mis hijos en secreto así. Jibalan no era hijo de Madame Lu, pero también solía ir al piso 22. En ese momento, estaba sentado en los pasamanos de las escaleras de emergencia, balanceando las piernas. Señora, definitivamente verá ese día. La dama le tocó la cabeza. Aquí está nuestro gran científico. Jibalan levantó la cabeza y silbó. Lu Feng y yo también veremos ese día. Los ojos de la dama se movieron de Jibalan a Lu Feng. ¿También vas al faro? Lu Feng negó con la cabeza. Entonces eres como tu padre. La dama le besó la frente. Necesitas proteger la base una vez que crezcas. Entonces la dama tomó una de sus manos y una de las de Jibalan. Los mantuvo juntos y puso su mano sobre él. Todos veremos ese día. Ese día. Su rostro estaba lleno de dulce alegría. Ese día, estaremos juntos con tu padre. ¿Me prometes? Lo prometo. Se lo prometo, señora. Yo también te lo prometo. La historia de Lu Feng fue corta, pero Anse lo miró y le escuchó. Esta vez, Lu Feng fue el que miró el fuego moribundo. Anse extendió una mano. Se enderezó e intentó abrazar a Lu Feng como Lu Feng lo abrazó a él. El coronel pareció comprender. Ajustó su ángulo y se inclinó hacia Anse. Anse abrazó su hombro. No estaba un poco acostumbrado, pero estaba bien. Una vez me dijiste que se convirtió en abeja debido a una rosa de hace muchos años. Dijo Lu Feng. He estado pensando en quién se lo dio. Anse se sorprendió. Un día en que el dispersor ultrasónico aún no se había inventado o cuando. El dispersor falló brevemente, una abeja entró en la ciudad. Fue atraído por la flor y le picó el dedo a Madame Lu. La débil frecuencia de la abeja acechaba en su cuerpo y fue despertada por la gran fluctuación desconocida del universo. En la base, solo Madame Lu tenía rosas. Fue porque ella amaba estas cosas y otros la amaban. El padre de Lu Feng y más tarde Lu Feng le enviarían las semillas después de que el faro confirmara su seguridad. Solo estas dos personas. Anse tomó suavemente la mano de Lu Feng. La leña se quemó y la tenue luz roja se había desvanecido. El viento resonó en la iglesia como otra noche ventosa. Quiero que vayas al United Fan Center, le había dicho la señora Lu. Fue la última vez que Lu Feng habló con ella antes de unirse al ejército. En ese momento, estaba en una pequeña base de campo que flanqueaba la base, a una distancia donde las comunicaciones de la base apenas podían llegar. Es el mejor lugar para ti. Puede que sea en el desierto, pero también es el más seguro. Ella le dijo. Después de tantos años sirviendo a la base, este es mi único egoísmo. Quiero que vivas. Quiero que todos mis hijos vivan, pero solo te conozco a ti. Lu Feng no habló. Si es en otro lugar, no te detendré. Simplemente no vaya al tribunal de primera instancia. Le tengo miedo a ese lugar. Ella susurró. El año pasado, hubo otro tiroteo en el tribunal de primera instancia. Los muchos cambios dramáticos en la base provocaron un baño de sangre y el tribunal de primera instancia sangra todos los días. Ese lugar es demasiado doloroso. ¿Estás escuchando? Preguntó después de un momento de silencio. Estoy aquí, respondió. Entonces prométemelo. Debes prometer.
De repente, hubo un sonido actual. A esto le siguió inmediatamente una música relajante y una suave voz femenina. Lo siento, la señal base se ha interrumpido debido al viento solar en la ionosfera. Esta es una situación normal, así que no entre en pánico. Todas las actividades continuarán como de costumbre y la señal de comunicación se restablecerá de vez en cuando. Se le enviará una transmisión pública, así que siga escuchando. Por favor, sigue escuchando. Una vez que toda la madera se quemó hasta convertirla en ceniza blanca suelta, la iglesia se hundió en la oscuridad y el silencio. En ese momento, hubo innumerables luces verdes tenues. El monstruo insecto que Anse había recogido había muerto. Anse miró y vio su cuerpo desintegrarse gradualmente, convirtiéndose en pequeñas luciérnagas verdes. Eran como humo verde brillante o un enjambre de luciérnagas. Envolvieron a Anse y Lufén como un sueño al principio. Luego se levantaron, iluminando toda la iglesia en ruinas, mostrando el estado moteado de la Virgen María llorando en la pared izquierda y el enorme Jesús crucificado en el frente. Vides marchitas colgaban de los hombros de la Virgen María y sus mejillas estaban arañadas por las garras de una bestia. El cuerpo de Jesús estaba cubierto de moho. Sus ojos eran lo único claro. Miraban al mundo en silencio desde detrás de las enredaderas, el moho y el polvo. La luz se fue volando. El destino vagó por el mundo. Extra 3. Había llegado el verano en el abismo. Mirando hacia abajo desde el Instituto de Investigación Highland, la vasta tierra de color verde oscuro con altibajos era como un océano conectado con el cielo azul claro. En las montañas distantes, un grupo de monstruos de alas negras daban vueltas, dando largos gritos. Los gritos y el viento llegaron a la cima de la montaña. En el pasillo, las hojas de las enredaderas se balanceaban y los pétalos blancos fluían hacia Anse desde el final de las enredaderas. Levantó la mano para agarrar uno, sosteniéndolo en su mano izquierda mientras usaba su otra mano para jugar con el extremo de la vid. Lufén extendió la mano para ayudar a quitar los pétalos de su cuello y cabello. Anse sintió las acciones de este hombre y se dio la vuelta, tirando de la vid frente a Lufén. Mira. Acababa de encontrar un nuevo capullo de flor blanca en la vid. Por supuesto, el hecho de que hubiera un nuevo capullo de flor, ya fuera grande o pequeño, negro o blanco, no despertaría el interés del coronel Lu. El coronel se inclinó con indiferencia para besarlo en la frente. Che. El doctor He, frente a ellos, emitió un sonido en un tono similar a la admiración. Estaba apoyado contra el alféizar de la ventana. Su mano izquierda agitaba una botella de reactivo mientras su mano derecha colgaba a su lado. En la batalla final para proteger la base norte, el doctor He había perdido todo su brazo derecho y su pierna derecha. Él había completado la conversación con el Instituto de Investigaciones Highland mientras sufría un dolor terrible. En cuanto a por qué sobrevivió y no murió por una pérdida excesiva de sangre, solo se puede atribuir a la misericordia de Dios. Más tarde, el doctor He perdió parte de su cuerpo y se postuló para el Instituto de Investigación Highland. Su cerebro no se vio afectado, pero en esta era sin prótesis, un brazo y una pierna faltantes eran suficientes para enterrar la vida de un científico. No vino aquí para continuar su investigación. Llegó debido a su admiración por Paul y John y su voluntad de aportar su cuerpo para nuevas investigaciones. Con la ayuda de decenas de voluntarios como él, el instituto midió 6 frecuencias seguras para la transmisión, una de las cuales era la capacidad de regenerar extremidades. En resumen, el Dr. He era ahora como una persona nueva, aunque no se había adaptado completamente a sus nuevas extremidades. Anse volvió la cabeza para mirar al Dr. He, queriendo ver lo que estaba haciendo en ese momento. El Dr. He estaba mirando a Lufén mientras, al mismo tiempo, extendía las manos y aplaudía por los dos. Lo vi, Coronel Lu. Él afirmó. Si no lo hubiera visto, realmente hubiera pensado que ibas a ser un caballero y un padre calificado toda tu vida. Oh, eres demasiado joven. Entonces un hermano calificado. Lufeng le quitó el último pétalo del cuello a Anse y miró al Dr. He con una expresión plana. He Balan, dijo. Sobreestimé tu personalidad. Bien, bien. El Dr. He levantó las manos en señal de rendición. Es mi culpa. Subestimé las normas morales del juez. Lufeng no dijo nada. Me equivoqué, lo admito. No es que tu personalidad sea demasiado noble. Es que mis estándares morales son relativamente bajos. El Dr. He siguió pidiendo piedad, pero puso los ojos en blanco. Vio a Lufeng sosteniendo su muñeca y comenzó a buscar seguridad. Si me dieran un bebé tan pequeño. Sonrió, extendiendo la mano y haciendo un gesto. Lo ataría a la cama y luego. Lufeng le envió una mirada fría. Entonces lo diseccionaría. El Dr. He cerró la boca cuando terminó. El cerebro del Dr. He está fuera de servicio. Lufeng bajó la cabeza para mirar a Anse. Puedes considerar tratarlo con micelio. No es necesario. El Dr. He se sorprendió. Me iré. La propuesta de Lufeng de asesinar al Dr. He no despertó ningún interés en Anse.
Anse se puso de puntillas y besó el costado de la cara de Lu Feng. El doctor He repitió de nuevo, che. Lu Feng le dijo, puedes irte. ¿Estás tratando a tu mejor amigo así? Coronel Lu. El doctor He protestó. Sí. ¿Ni siquiera tengo la calificación para verte jugar a la casita? La voz del doctor He se mezcló con un toque de angustia. No. Las palabras jugar a la casita despertaron el interés de Anse y miró a Lu Feng. Muy lindo. El doctor He lo miró con ojos brillando con una luz extraña. Llorarás durante mucho tiempo después de la disección. Anse siempre sintió que el doctor He estaba poseído por algo. Quizás era jefe Show. El doctor He suspiró y volvió su atención a la botella de reactivo azul pálido. Coronel Lu, ¿realmente no intentará esto? Preguntó. El extracto 1014 no tiene efectos secundarios. En combinación con la modulación de frecuencia del pequeño polo magnético, uno de los 3 sujetos tuvo una visión nocturna perfecta después de haber sido inyectado. Tú fuiste quien lo trajo del abismo hace un mes. La luz del sol penetró a través de los huecos en las hojas de la vid y tocó el delgado tubo de vidrio, haciendo que el reactivo brillara. Lu Feng solo lo miró. Frente a la expresión de anticipación del médico, Anse respondió por Lu Feng, no quiere. El doctor He se volvió con su reactivo y jugueteó con el comunicador. Pali me está llamando. Adiós. Anse respondió, adiós, doctor. Lu Feng realmente no quería el extracto, Anse lo sabía. Además, el coronel no necesitaba estas extrañas mejoras o habilidades. Iba y venía del abismo a gusto. Anse pensó durante mucho tiempo mientras su micelio envolvía la enredadera verde que había codiciado durante mucho tiempo. No comas nada. Lu Feng vio sus movimientos. Este se puede digerir. Anse se defendió. Estiró una hebra de micelio para mostrarle a Lu Feng. El micelio se arrastró hasta el manguito negro del uniforme del coronel y se formó una nueva hoja verde en los gemelos de plata, que temblaba suavemente con el viento. Esta era la última diversión de Anse. Había intentado muchas cosas hasta descubrir con que podía fusionarse de forma segura con todos los seres vivos y no vivos, excepto esas cosas feas. En una ocasión exitosa, se convirtió en una habitación llena de candelillas y casi ahoga al coronel. Sin embargo, la fusión no siempre era segura. Como había explicado Lu Feng hace mucho tiempo, los monstruos polimórficos a veces cometían errores al cambiar de forma. No hace mucho, había bebido sopa de patatas. Por amor a ella, fue al laboratorio para fusionarse con un pequeño tubérculo de papa e inesperadamente cayó inconsciente, despertando 3 horas después. Pali dijo que era debido a que el hongo y la papa eran tan diferentes en frecuencia que se repelían entre sí. Este también fue el caso cuando se fusionó con otras cosas. Aunque el resultado siempre fue bueno, el proceso estuvo lleno de incertidumbre. Era como si un trozo de sodio se disolviera en agua, pero el proceso de disolución en agua provocaría una explosión. Desde entonces, Lu Feng le impidió comer indiscriminadamente. Sin embargo, Anse quería comerse este pequeño trozo de vid. Este comportamiento no dañaría la vida de la vid en sí y la vid no era nada inusual, solo una enredadera en flor tranquila y hermosa. Anse raspó suavemente la piel y salió líquido. Estaba tranquilo. Cuando el micelio se sumergió en el jugo verde pálido, el viento del abismo sopló a través del cielo helado. La vida adherida al instituto, el sol, la luna, las estrellas, todo brillaba en el cielo. Anse cerró los ojos y su cuerpo pareció estirarse también. Lu Feng estaba a su lado y no tenía que preocuparse por nada. Dejó que Lu Feng lo cargara a medias para que se sentara en el largo banco de madera en el pasillo verde oscuro. Quizás su estado era normal y la vid era normal. Lu Feng no le permitió comer esta vid, pero Lu Feng tampoco lo detuvo. Fue por default. Yacía en los brazos de Lu Feng, agarrando la mano de esta persona. Sus pensamientos se dispersaron como si estuviera empapado en agua tibia. Ha estado creciendo aquí durante muchos años. Solía ser una vid que no florecía. Anse declaró. Luego vinieron unos animales alados con polen y tenía flores blancas. Se sintió muy hermosa y estaba muy feliz. Susurró las emociones que sintió desde la vid mientras estiraba la mano para abrazar los hombros de Lu Feng. Taladró los brazos de esta persona, su cabeza se frotó contra el cuello de Lu Feng, su mejilla contra los espías plateados ligeramente fríos de las borlas del pecho. Era muy cómodo. Lu Feng hizo un sonido para mostrar que estaba escuchando. Las emociones y los recuerdos de la vida eran cosas simples y algunas no se podían describir con el lenguaje humano. Anse buscó algunas palabras. También quiere tener flores azules. Entonces, también espera que vuelvan a aparecer pájaros, mariposas o abejas, polinizándolo y luego de fruto. Después de eso, no hubo nada que decir. Lu Feng le frotó el cabello. En ese momento, el comunicador de Lu Feng se encendió. Cogió el comunicador y Anse también miró la pantalla. Era un mensaje del médico que ya se había ido. ¿Realmente no considerará el extracto 1014? Tu amigo realmente te necesita.
Necesita un conejillo de Indias. El médico no se había rendido con su extracto. Anne se sonrió mientras veía a Lupin tocar un botón en el comunicador y responder, no. El médico respondió, ¿por qué su actitud es tan indiferente? ¿No es buena la visión nocturna? ¿No lo necesitas? Cada vez que vas al abismo, me preocupa tu seguridad. Si te inyectan extracto 1014, entonces podré relajarme. Estaba diciendo la verdad. Lupin preguntó, ¿no son fáciles de usar las gafas infrarrojas? Entonces puedes considerar el extracto 1015. Son alas de membrana puramente negras. La envergadura media es de 4,3 metros. Puedes volar y ser muy guapo. Espero sinceramente que puedas experimentar la sensación de planear en el aire. ¿Lo estás considerando? Lupin respondió, no. El médico respondió rápidamente y el resentimiento en su rápida escritura se pudo sentir en la pantalla. Los tiempos han cambiado, señor juez. Tienes que olvidar la teoría del linaje humano, dejar ir los estereotipos en tu corazón y abrazar genes extraños. La respuesta de Lupin fue aún simple e indiferente, gracias. No estás en lo correcto. ¿Necesita asesoramiento psicológico? No hay necesidad. Estás desesperado. El médico incluso lanzó una exclamación. Luego vino el mensaje, ¿cuándo se curará de su linaje y limpieza moral? ¿Alguna vez te desterraste, pero aún no has vuelto? Quiero verte extracto sobre ti. Evidentemente, el médico estaba de mal humor. Siempre era así después de que fracasara la promoción de su extracto. Lupin todavía parecía tranquilo cuando respondió, soy normal. Elija uno de 1014 y 1015 y le creeré. Lupin. Mira, no tienes remedio. Lupin frunció el ceño ligeramente. Después de mucho tiempo, escribió una palabra en la interfaz y la envió. Feo. Hubo un breve silencio. El médico le dijo, eres realmente bueno. Lupin lo soltó. Anne sostuvo el comunicador y miró con una sonrisa. Pensó que el médico debería haberlo sabido, ya lo había adivinado hace mucho tiempo. Después de la campana, muchas personas aceptaron voluntariamente algunas frecuencias certificadas y seguras. A algunas personas les crecieron alas, algunas personas obtuvieron la capacidad de la fotosíntesis y, por supuesto, algunas las rechazaron inofensivamente. Algunos esporádicos no obtuvieron nada a pesar de fusionarse con la frecuencia. Sin embargo, Lupin rechazó este tipo de cosas. Por supuesto, el motivo no fue lo que mencionó el médico. A Lupin no le importaba que el pedigrí de su línea de sangre estuviera contaminado por monstruos. La verdadera razón era simple. Lupin pensó que estos monstruos, o especies heterogéneas, eran muy feos. Podía coexistir pacíficamente con los humanos en el instituto de investigación que se habían fusionado con otros genes, pero dejar que le creciera algo más era imposible. Estaba disgustado. Anne dejó el comunicador a un lado y miró la cara de Lupin. El ángulo fue suficiente para ver todos los detalles. Lupin tenía un rostro inolvidable, pero pocas personas observarían cuidadosamente sus rasgos faciales. Más personas ni siquiera se atreverían a mirar directamente esta cara. Anne pensó que sus cejas y ojos eran los mejores. Eran hermosos y brillantes, como el viento frío y limpio en la cima de las montañas en el abismo. Alargó la mano para tocar las cejas largas y delgadas del coronel. Al hacer la muñeca en el pasado, Jefe Shaw miraba repetidamente la cabeza en blanco de la muñeca con solo las cejas y el cabello implantados y suspiraba con admiración. Más abajo, estaban los estrechos y largos ojos verde oscuro medio cubiertos por pestañas. La forma era clara y fresca y Anne podía ver vagamente su propio reflejo en el interior. Anne sintió que, si un humano se veía así, realmente tenía la calificación para abandonar todas las cosas feas. Mirando el comunicador, el último mensaje del médico fue, ¿entonces quieres decir que no me veo bien? El coronel no respondió. Anne se volvió para mirar a Lupin y se inclinó hacia los brazos de Lupin nuevamente. No sabía por qué, solo quería hacer esto. Estaba un poco atontado. Lupin lo acercó más y le preguntó, ¿qué pasa? Anne se negó con la cabeza. Entonces, de repente, recordó una pregunta. Miró a Lupin y no habló. Anne era un hongo que a menudo se acostaba temprano y se despertaba temprano. Sus ojos eran blancos y negros, brillantes y claros. Ahora era diferente de su tranquilidad habitual. Había una capa extra de niebla y humedad. Lupin inclinó la cabeza y se acercó. Escuchó a Anne susurrar, yo también soy heterogéneo. Sí. Dijo Lupin. Un pequeño heterogéneo. ¿Crees que los hongos son feos? ¿Estás bien? Lupin respondió. El blanco se ve bien. ¿Y si fuera un hongo gris? Es bueno. ¿Qué tal un hongo negro? También bueno. ¿Qué hay de los hongos coloridos? Lupin lo miró sin expresión. Te daré un hongo blanco para comer. Esta persona tenía una característica.
Cuanto más se burlaba de la gente, más serio parecía. Por lo tanto, Anse también se mostró inexpresivo cuando dijo, «Te comeré». Lu Feng se rió suavemente y lo levantó, cambiando la postura de Anse. Lu Feng originalmente lo sostenía de lado y ahora estaban uno frente al otro. Anse cayó hacia adelante como si no tuviera huesos, apenas tocando la frente de Lu Feng. Era inusual. Todavía tenía huesos, pero en este momento, había una sensación de pereza en cada uno de sus huesos. No retrocedió. La nariz de Lu Feng estaba alta, lo que le hacía sentir un poco de picazón. Por lo tanto, se frotó contra él antes de enterrar la cabeza en el hombro de Lu Feng. Lu Feng lo abrazó y le frotó la cabeza. También pareció sonreír mientras abrazaba a Anse con más fuerza. El comunicador se encendió y apagó, se encendió y apagó de nuevo. El Dr. He seguía enviando incansablemente mensajes de difamación. Lu Feng miró las palabras enojadas del médico, recordó la conversación anterior y se volvió hacia Anse. Preguntó, ¿son mis estándares morales altos? Anse no entendió por un tiempo. Lo pensó y respondió, eres una buena persona. Anse sintió que su respuesta podría haber sido un poco superficial y agregó, eres muy bueno con nosotros. Lu Feng preguntó, ¿qué hay de ti? Para mí. Musitó Anse. A veces no eres tan bueno. Puedes responderla de nuevo. Anse no podía hablar y Lu Feng volvió a reír. Su pequeña risa hizo que su pecho temblara levemente. Anse estaba muy cerca de él y podía sentirlo. Lu Feng ya no hablaba, por lo que Anse comenzó a pensar. Naturalmente, Lu Feng era bueno con él. Inevitablemente resultaría herido en el abismo. A veces, solo tenía un poco de sangre en el brazo y la actitud de Lu Feng al tratarlo le hacía sentir que se había roto un brazo. Si Anse quería hacer algo, no lo detendría. Si Anse no quería hacer algo o no aceptaba hacer algo, incluso si esto rara vez sucedía, Lu Feng no lo pediría. Sin embargo, este hombre a menudo lo intimidaba por pequeños asuntos. Este hombre había revelado su esencia desde el momento en que arrestó a Anse. Lu Feng también era bueno con el Dr. He, aunque los dos parecían discutir sarcásticamente todos los días. Entonces, ¿qué pasa con otras personas? Naturalmente, no había nada para ser exigente con la forma en que Lu Feng los trataba. Si el instituto se encontraba en peligro, sin importar quién estuviera en la habitación con Lu Feng inevitablemente dejaría que esa persona se fuera primero y enfrentaría el peligro solo. Si alguien pidiera ayuda, Lu Feng no se negaría. Aún así, se limitó a esto. No tendría ninguna conversación superflua con nadie más que Pali si no fuera por el trabajo. La relación entre las personas del instituto era realmente muy armoniosa. Era común burlarse y reírse unos de otros. También había muchas conversaciones pacíficas y cooperación. Sin embargo, el juez obviamente no se unía. Anse pensó que el coronel había estado parado a distancia para proteger a las personas durante tanto tiempo que había olvidado cómo integrarse con ellos, o nunca lo había aprendido en absoluto. Anse le dijo a Lu Feng, también puedes reducir un poco tus requisitos. ¿Cómo bajarlo? Anse sabía lo que Lu Feng quería bajar y respondió, lo pensaré. Bueno. La voz de Lu Feng era fría, pero parecía reírse. Era una voz muy joven. Anse pensó que era un hongo que acababa de unirse a la sociedad humana hasta cierto punto y todavía tenía mucho que aprender. Sin embargo, lo mismo fue cierto para Lu Feng. Por eso Anse dijo, por ejemplo, si quieres ser amigo de la gente del instituto, puedes comer con todos y llevarles frutas cuando vuelvas del exterior. Es posible que este método no sea adecuado para Lu Feng. Solo estaba dando un ejemplo que Lu Feng entendería. No quiero. Dijo Lu Feng. Yo como contigo y te traigo frutas. Eso es diferente. Lu Feng usó el tono nasal que era común cuando se burlaba de Anse. ¿Cómo es diferente? Anse no quería hablar con esta persona, así que mordió el cuello de Lu Feng. Parecía doler, así que le dio un beso después del mordisco para compensarlo. La voz de Lu Feng contenía risa. Tienes razón. Anse sentía que él y el coronel habían estado hablando de cosas diferentes desde el principio. Quería levantar la parte superior de su cuerpo para frotar contra la cara de Lu Feng. Por lo tanto, colocó sus manos sobre el hombro de Lu Feng y se inclinó un poco hacia atrás. En este momento, su cuerpo se suavizó sin motivo. Casi no pudo estabilizarse y se plantó hacia adelante. Se plantó sobre el cuerpo de Lu Feng. Lu Feng lo apoyó. ¿Qué pasa? Anse negó con la cabeza. No podía describir cómo se sentía ahora. Lu Feng extendió la mano para tocar su frente, pero no encontró nada. Anse se aferró a sus hombros, jadeando y sin poder usar ninguna fuerza. Murmuró, me siento incómodo. ¿Dónde te sientes incómodo? Anse se envolvió alrededor de Lu Feng. Era difícil describir sus sentimientos actuales en lenguaje humano. Era como ser llamado por la temporada, esperando que sucediera algo. La última vez que tuvo este sentimiento fue cuando la espora se fue.
Aún así, esta vez era diferente. ¿Iba a crear una nueva espora de nuevo y comenzar una ronda de marchitamiento y renacimiento? No, eso no estaba bien. Actualmente, solo quería estar cerca de Lu Feng. Lu Feng tomó esa mano. La mano del coronel estaba muy fría, pero al momento siguiente, Anse se dio cuenta de algo. La temperatura corporal de Lu Feng era normal, mientras que él mismo estaba muy caliente. Se frotó contra el hombro de Lu Feng, sacudiendo la cabeza y cerrando los ojos. Luego vio algunas escenas borrosas frente a él. Viento. El viento de verano soplaba desde el sur del abismo. La jungla era un mar verde oscuro que ondulaba con el viento. Las hojas nuevas de la vid también se agitaron suavemente. Verano. El verano fue su periodo de floración. En el espacio entre las hojas, las flores blancas como la nieve crecían como hongos que emergen del suelo después de la lluvia. Los pétalos salpicaban el cielo. Entonces espera. ¿A qué estaba esperando él? Esperando a los pájaros, esperando a las mariposas. ¿Qué harían los pájaros y las mariposas? Anse gruñó incómodo. La fuente del problema era la vid. Había ignorado la advertencia de Lu Feng y se comió el jugo de la vid fresca, lo que provocó que aparecieran estos extraños síntomas. Era como perder el conocimiento durante 3 horas después de comerse los genes de la papa. Lu Feng levantó la cabeza de Anse y le dio unas palmaditas en la mejilla con suavidad. Anse. Anse estaba sobrio, pero no podía controlar su cuerpo. Lu Feng levantó un poco a Anse para comprobar su estado, lo que hizo que Anse se sintiera muy incómodo. Anse continuó acostado sobre Lu Feng mientras susurraba, la vide. ¿Duele? Un se tiró de la suave liana que colgaba del pasillo frente a él. La vide. Lu Feng sostuvo a Anse y se sintió un poco aliviado. La apariencia actual de Anse no parecía que estuviera sufriendo. Lu Feng palmeó la espalda de Anse. Anse tarareó y se arrojó de nuevo a los brazos de Lu Feng. Lu Feng miró las enredaderas verdes en flor que colgaban como una cascada. Más allá de las enredaderas estaban los edificios blancos del instituto. Afortunadamente, no estaba lejos de su residencia. Había una leve fragancia floral en el viento que siempre estaba presente. En ese momento, también había un olor fresco, casi inodoro. Era como la hierba pequeña y las flores blancas después de la lluvia. Era como un hongo en crecimiento. Después de algunas temporadas de lluvias, se convertía en el aliento del propio hongo. El juez dejó escapar un extraño suspiro. Sostuvo el hombro de Anse e hizo que Anse lo mirara. Con los dedos apretando con fuerza la tela de la manga de Lu Feng, Anse levantó los ojos, las pestañas mojadas cubiertas con pequeñas gotas de agua. «Eres un hongo», le dijo Lu Feng. «No puedes simplemente comer cualquier cosa». Anse miró la vid. No había enredadera más normal en el mundo que esta, pero aún así lo hacía sentir muy incómodo. Solo estar cerca de Lu Feng podía aliviarlo, al igual que la vid esperando una mariposa. Frunció el ceño y miró a Lu Feng. Lu Feng también lo miró. Luego fue tomado hacia arriba. ¿Lo recordarás de esta vez?